Voy a tocar un punto a continuación que es muy complejo, no es fácil de tratar, es incluso muy controversial entre los cristianos o dentro del cristianismo, y es el tema del suicidio. Porque hay quienes se quitan la vida cuando están en profunda depresión, pero el tema es amplio, pero voy a dar nada más algunos puntos que considero propios para esta enseñanza. Miren, la Biblia registra por lo menos 6 casos de personas que se quitaron la vida, se suicidaron por distintas razones. El primer caso de un suicida que la Biblia menciona es el de un hombre llamado Abimelec. ¿Quién era este hombre? Bueno, no vamos a leer todo, nada más un texto, pero en el libro de los Jueces, ahí se ve que Abimelec era un hombre malo, era un hombre sanguinario, era un asesino que no le importaba despojar ni quitarle la vida a quien sea, era desalmado, un hombre malo, para que usted entienda. Hubo un momento en que pues había guerra, siempre en esos tiempos bíblicos había mucha guerra con las tribus aledañas, y aunque este hombre Abimelec pertenecía al pueblo de Dios, era un hombre sanguinario. Y en una de esas guerras, dice el libro de los Jueces que una mujer X, no dice el nombre, agarró una piedra, no sé, para defenderse allí y la lanzó. ¿Y qué creen? Que le da en la cabeza a este hombre llamado Abimelec. Le fracturó el cráneo. ¡Pum! Cayó, ¡paz! El golpazo, y medio que perdió el conocimiento. Pero miren lo que sucedió. Jueces 9:54. Cuando le cae la piedra, le fractura el cráneo porque cayó, estaba mal. Dice, rápidamente, dice aquí el texto, llamó a Abimelec a su ayudante de armas y le dijo: saca tu espada y mátame. Si nos quedamos ahí, la lectura, si nos quedamos hasta ahí en ese punto, la idea no es transmitida como debiera, porque hay una razón que la analizamos y dices: ay, no inventes. Le dice a su escudero: saca tu espada y mátame, traspásame. Y luego añade: no quiero que se diga que una mujer me mató. Qué vergonzoso que un hombre como yo, un macho mexicano. Ay. En la guerra una señora agarra una piedrita y me la lanza y me tumbó, y aquí estoy, ya no puedo levantarme, estoy mal. Bueno, se asume que le fracturó el cráneo. Si una piedrita así chiquita te puede causar mucho daño, imagínate, se entiende que era una piedra de buen tamaño. Y dice: no quiero ser avergonzado y que digan: Abimelec lo mató una señora. O sea, el tipo le daba, fíjate el orgullo que se cargaba este asesino. No pudo ser de hombre a hombre, fue una señora que aventó una piedrita y me cayó a mí. Y no puedo permitir semejante vergüenza. Fíjate nada más qué tontera de razonamiento, qué manera tan torpe de razonar para no ser avergonzado. Hay mucha gente que llega a esos extremos. Es que me da vergüenza esto, es que ya no puedo, ay, es que lo que me hicieron, es que ya mira cómo vivo, ya para qué vivo, y se quitan la vida. Increíble, ¿no? Ahí está un ejemplo. Entonces su ayudante, ¿qué hizo? Le clavó la espada y Abimelec murió. El segundo caso es de un hombre más conocido. Era el rey Saúl. Sabemos que era un hombre celoso, era un hombre envidioso, era un hombre, y era del pueblo de Dios, pero no trataba sus asuntos delante de Dios y los guardaba. Ese es el punto. Él odiaba a David, le tenía muchos celos, era un hombre ególatra, era un hombre soberbio. Un día hubo una batalla con los filisteos y matan a 3 de sus hijos. Entre esos estaba Jonatán, el más destacado, uno de los personajes más destacados de la Biblia.
porque se ve que era un hombre pues íntegro, derecho, y en esa batalla mueren sus 3 hijos. En esa misma batalla él resulta herido. Se entiende que al grado de ya no poder combatir. Y al verse en esa condición, miren lo que hizo, 1 de Samuel 31:4 en la versión en lenguaje actual. Entonces Saúl le dijo a su escudero: saca tu espada y mátame, le dijo. Hazlo antes de que vengan estos extranjeros idólatras. Yo no voy a permitir que un idólatra me tome mi vida. ¿Qué es eso? Fíjate nada más las condiciones. Hay gente así. Prefiero quitarme la vida. Qué irracional. Estos no estaban desquiciados mentales, ni tenían defectos ni problemas psíquicos en sí. Eran cosas de pecado, eran gente mala, sanguinaria, que no confesaba a Dios sus pecados. Y ese es el punto con nosotros, hermanos, que sí hay un peligro de que termines mal si no confiesas tus pecados y Dios te devuelve el verdor de un árbol que da su fruto en su tiempo. Sigo leyendo. Hazlo antes que vengan estos extranjeros idólatras, de lo contrario se burlarán de mí. Ahí está. Ay, no quiero que se burlen de mí y me rematarán. Pero miren la reacción. Pero su escudero tenía tanto miedo que no se atrevió a matarlo. Entonces, ¿qué sucedió? Saúl tomó su espada, la cacha de la espada, la apoyó en el suelo y se echó sobre la espada. Qué forma de morir. Se quitó él mismo la vida. Sí. Bueno, no se imaginen, está muy desagradable la escena. Pero apoya la espada y se lanza y es traspasado. Y ahí queda el rey Saúl. Qué manera tan impresionante y tan más triste de acabar los días, ¿no creen? ¿Todo por qué? Puro orgullo. Que no se burlen, que yo soy el mero mero y que no sé cuánto y que nadie me quiere y que... Estás así, piensas así, hablas así, porque sin duda o es probable que haya pecados que están delante de Dios y no los has confesado. Y estás ahí. Y hay un riesgo, hermanos, créanmelo. El siguiente caso es el mismo escudero de Saúl. En el capítulo 31, versículo 5, sigue inmediato, dice: al ver muerto a Saúl, o sea, el escudero, también el escudero se echó sobre su espada y se mató. Aquí vemos a un discípulo siguiendo el ejemplo de su maestro. De ahí que todo padre de familia debe ser de ejemplo a sus hijos. Toda madre debe ser ejemplo. Todo maestro en las escuelas deben de ser ejemplo. Todo ministro del evangelio debe ser ejemplo. Porque la gente tiende a imitar, desgraciadamente imitan más lo malo que lo bueno. Y ya no tengo rey, ya no tengo nada, pues yo también ahí voy. Y se quita la vida de manera tan terrible. ¿Qué forma de terminar la vida? Otro caso es el de un hombre llamado Aitofel. ¿Quién era este hombre? Miren, David tenía varios hijos. Uno de ellos se llamaba Absalón, ¿se acuerdan? Bueno, este Absalón no salió con el corazón noble como el de David. Este era rebelde. Dice la Biblia que hay una versión que dice que era guapísimo. O sea, era un hombre muy, muy atractivo. Tenía una cabellera así bien rizada y era un hombre que lo miraban, impresionaba. Y luego hay mujeres que se dejan impresionar así muy frívolamente. No, pues el tipo siempre andaba acá muy... Bueno, él un día dijo: yo quiero ser rey. O sea, no se esperó para heredar el reino ni siquiera. Además había otros arriba de él o antes de él. Y se rebeló contra su padre Absalón. Y Aitofel lo apoyó. Le digo: sí, tú eres el más guapo,
Tú eres el mejor, sí, yo te apoyo. Y se nombró rey, se autoproclamó rey. Le dio un golpe de estado a su padre. Era un traicionero. Qué horrible ser traicionado, y más por un hijo. Es de los eventos más difíciles que un ser humano puede enfrentar, la traición de alguien, y más cercano al cual amas. Bueno, este tal Ahitofel, que apoyó a Absalón, hubo un momento en que siguió aconsejando a Absalón y a los israelitas que apoyaban a Absalón, pero no le hicieron caso. Y miren lo que sucedió. Segundo de Samuel 17:23, versión Palabra de Dios para Todos. Al ver a Ahitofel que los israelitas no habían seguido su consejo, o sea, como diciendo, no, bueno, lo que dijiste antes estaba bien, pero no queremos oírte. Al ver que no habían seguido su consejo, fíjense lo que hizo: calladito, ensilló un asno, dice, y se fue a su pueblo natal. Fíjense su proceder, pongan atención. Después de dejar en orden todos sus asuntos, pagó la luz, el teléfono, dejó su testamento, arregló todos sus asuntos bien. Después de dejar en orden sus asuntos familiares, se ahorcó. Pero ¿cuál fue la razón? Porque ya no sirvo para nada, ya nadie me hace caso. ¿Para qué estoy en este mundo? Mucha gente piensa así. Eso no es más que un orgullo que te puede destruir. Fue cerco y murió y fue sepultado en la tumba de su padre. ¿Notan las maneras de morir tan tristes? Bueno, está el caso de otro hombre llamado Zimri. ¿Quién era Zimri? Era un comandante del ejército de Israel. Él, para llegar a sentarse en el trono de Israel, asesinó al rey que estaba en ese momento. Se llamaba Ela, así se llamaba él. Pero obviamente se hizo toda una revuelta. Defendieron pues ese reinado. Se vio acorralado por los que estaban del lado del rey que él había asesinado. Era un asesino. Miren lo que hizo. Primera de Reyes 16:18. Al ver Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, se encerró y prendió fuego a la casa consigo dentro. Qué horrible, hermano. ¿Te puedes imaginar? Selló las ventanas, las puertas, luego prendió fuego para morir quemado. O sea, ¿por qué llegan a ese grado? Era un asesino. Nunca, y era del pueblo de Dios, decía que era del pueblo de Dios, pero asesinó, despojó, todo a mansalva. Nunca confesó, nunca reconoció. Era un hombre vacío, seco. Y cuando vio sus aspiraciones truncadas, se quemó él mismo. Qué horrible, hermanos. Ahora quiero que vean el versículo 19. Así murió este hombre por los pecados que había cometido. ¿A dónde lo llevaron sus pecados no confesados? Al suicidio, hermanos. Al suicidio, y de una manera espantosa, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en el pecado que éste cometió al hacer pecar a Israel. O sea, no solamente era despiadado, siguió los pecados de otros y los demás influyó en otros para que también pecaran. Con razón Jesús dijo: hay de aquel que haga tropezar a uno de los que me siguen. Más le vale que se amarre una piedra de molino que pesaba más de 500 kilos y se tire al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños que me siguen. Y finalmente, Judas pues es el personaje bíblico más famoso que cometió suicidio. Todos conocemos la historia. Traicionó a Jesús, su ambición lo llevó a ese punto
de vender, pedir una recompensa para traicionar a Jesús. Le entregan 30 monedas de plata, que era mucho dinero en ese tiempo. Y dice Mateo 27:3: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, o sea Jesús, de pronto sucede algo. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Noten que su confesión no es con Dios, es con los hombres. Le está diciendo a los sacerdotes, a los corruptos de ese tiempo. Entró en un remordimiento tan profundo de ver que un inocente, él sabía que Jesús era inocente. Entonces reacciona. Aquí dice arrepentido, pero ese arrepentimiento no es el arrepentimiento de Pedro que lo hizo volver a su relación con el Señor, porque aquí se ve el resultado. Fíjate, los dos sin duda sintieron depresión, pero en el caso de Pedro, él se levantó y se agarró de esa mirada de Jesús llena de compasión y aceptó el perdón y se levantó y llegó a ser el apóstol Pedro. Pero Judas no. Judas, dice el versículo 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En estos casos de suicidio en la Biblia, quiero hacer algo puntual. Necesitamos notar con claridad que estos 6 casos de suicidio en la Biblia todos eran hombres sanguinarios que pertenecían al pueblo de Dios. Eran hombres traicioneros, eran ambiciosos, eran codiciosos, eran perversos, eran asesinos, eran pecadores empedernidos sin temor de Dios. Esto es importante subrayarlo, porque quienes cometieron suicidio en la Biblia, estos rasgos eran muy notorios, nunca confesaban y terminaron quitándose la vida ellos solos. Esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque en estos últimos tiempos, ya hablando aquí con nosotros, aquí en el siglo XXI, últimamente, de 5 años para acá, ha cobrado auge una enseñanza dentro del cristianismo, y que las redes sociales se han encargado de difundir. Ha surgido una enseñanza que es sumamente peligrosa. Algunos maestros cristianos están diciendo cosas perversas respecto a que ¿qué sucede con un cristiano que se suicida? Hace 5 o 6 años aproximadamente atrás, hubo un evento donde había varios miles de personas, había varios predicadores. Hubo una sesión, como una mesa redonda, donde los presentes hacían preguntas a los pastores, los maestros de la Biblia. Entonces, uno de los asistentes le hizo una pregunta a un pastor que pues es reconocido y lo tienen en alta estima, y le preguntaron la siguiente pregunta: ¿qué pasa con un cristiano que se suicida? Y este pastor, sin medir consecuencias de la diversa audiencia que tenía allí, contestó sin miramiento alguno lo siguiente. Dijo: se va derecho al cielo. Gente que estaba allí presencial en esa conferencia, había buena cantidad de pastores y miembros de las iglesias en general, se levantaron en señal de desaprobación de tal afirmación tan absurda, tan falta de sabiduría, soltarla sin no pasa nada. Nuestra salvación en Jesús está segura. Hagas lo que hagas, te pegas, te suicidas, te vas derechito al cielo.
Muchos de ellos se levantaron y se salieron. Ahora, yo en lo personal, yo quiero decirles esto a ustedes en esta mañana. Es muy importante, yo quiero resaltar lo siguiente. Escuchen, ninguno de los hombres de Dios que vemos en la Biblia que se deprimieron profundamente, aún algunos de ellos desearon morir en ese momento. Algunos también le pidieron a Dios: quítanos la vida, Señor. ¿Se acuerdan? Ya vimos algunos, como Elías, Jonás, etcétera. Sin embargo, ninguno de esos hombres de Dios jamás de los jamases intentaron siquiera ni insinuaron nada acerca de quitarse la vida por su propia mano. Pero aquellos que no confesaron sus pecados, como los ya mencionados, asesinos, perversos, mentirosos, traidores, esos tomaron su vida en sus manos. Entonces, ¿cómo se puede decir a una audiencia que quién sabe cómo andan con el Señor? Dice, no, pues ¿sabes qué? ¿Te sientes mal? ¿Y qué pasa si me suicido? Pues no te pasa nada, te vas derechito con el Señor. Wow. Yo estoy convencido, porque pues no lo veo en la Biblia, que ni Job, un hombre que verdaderamente padeció, yo creo que ninguno de nosotros se puede igualar a Job en su sufrimiento, que lo metió en un sí dijo cosas, pero nunca intentó quitarse la vida. Tampoco Moisés, este pueblo ya, Señor, mejor, a ver, pásame la espada, Aarón. No, ni por aquí, ni Elías, ni Jonás, tampoco David, ni Pedro. Ninguno de estos hombres hicieron un intento así, ni siquiera insinuaron. Miren, hermanos, escúchenme bien, cristianos. ¿Saben una cosa? Si te quitas la vida, te vas a ir al infierno. Si te quitas la vida y tomas tu vida en tus manos, te vas a ir al infierno. Porque si alguien, o eventualmente, porque esto es controversial, yo lo sé y no tengo tiempo para hablar un poco más de esto, quizá en otra ocasión, porque es probable que algunos, al escuchar una aseveración así, y no es probable, así ha sucedido, hermanos. Yo he conocido casos de primera mano, de gente que estaba en depresión, oyeron lo que dijo este pastor famoso y se quitaron la vida. De ese acontecimiento de hace 5 o 6 años a la fecha, hay una serie de suicidios de pastores, incluso de gente en las iglesias. No, pues ya me voy con el Señor. ¿Para qué estoy aquí si la vida? Mira nomás cómo está la pandemia, y luego esto y luego lo otro, no tengo trabajo. Mejor, Señor, ya me voy contigo. ¿Saben una cosa, cristianos? Los únicos que tomaron su vida eran hombres que nunca confesaron sus pecados. De ahí la importancia de que los reconozcas. ¿Me explico? Espero haberme explicado. De que los confieses, porque te puede arrastrar. Bueno, yo sé que hay una pregunta que es legítima. La pregunta es esta: ¿y qué con un cristiano que sí tiene perturbación mental? O sea, sí tiene desajustes psicológicos, enfermedad natural, y esto lo mete en una profunda depresión y no está en sus 5 sentidos. ¿Y qué pasa con alguien así que finalmente en un arrebato o en un momento terrible se quita la vida? ¿Saben cuál es mi respuesta? Mi respuesta es la siguiente: ese es un terreno que no me compete a mí. Yo no puedo invadir ese terreno que solamente a Dios le compete, por obvias razones. Pues yo, ¿cómo voy a decir si se va al cielo o se va al infierno a alguien que no está en sus facultades? ¿Me estoy explicando? Estoy hablando a ustedes que no se ven mal, pero que quizás siguen con sus cosas no confesadas. Ese es el riesgo que se corre. Lo que sí puedo yo decir es que un verdadero cristiano puede caer en una depresión.
Eso sí, estoy consciente. Incluso una depresión profunda. Un verdadero cristiano puede experimentar eso como cualquier ser humano. Puede incluso desear la muerte, pero jamás intentará quitarse la vida. Jamás. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 14. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Lean el versículo 15. Todo aquel que odia a su hermano, ¿es qué? Homicida. Homicida es aquel que arrebata la vida de otro ser humano. Y el que se autoarrebata la vida que no le pertenece, porque como dijo Job, refiriéndose a sus hijos que habían muerto, Jehová dio, Jehová quitó. Jehová Dios da la vida, solo Dios la puede quitar. Nosotros por ninguna justificación podemos hacerlo, porque caemos en el rasgo de homicidas. Yo sé que algunos lo van a justificar, yo entiendo esto, lo he estudiado por años. Y van a decir, no, pero pues es que, y argumentan. Pero miren lo que dice: todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida, y ahí entra el suicida, lo quieran o no, lo acepten o no, porque un homicida es el que quita la vida. Y un suicida es el que quita una vida, su propia vida. Y sabéis, que es lo que muchos quieren ignorar, sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo prefiero creer lo que dice la Biblia que lo que dicen los maestros, porque nos podemos equivocar. Pero hay de equivocaciones a equivocaciones. Finalmente, hermanos, Pablo, sin duda, un hombre que fue apedreado, perseguido, naufragó, lo quisieron matar quién sabe cuántas veces, lo apedrearon, Pablo fue un hombre que sin duda tenía suficientes razones para en algún momento terminar con su vida. Porque muchos lo han hecho. Sin embargo, no lo hizo. Pero ¿por qué Elías no se quitó la vida? ¿Pero por qué Job no se quitó la vida? ¿Y por qué Abraham, cuando iba a ver que sacrificar a su hijo, pues mejor me mato yo? ¿Por qué no? Ningún hombre ni mujer como los que menciona la Biblia, ni siquiera insinuaron ni intentaron siquiera quitarse la vida. ¿Y por qué esos otros 6 sí? ¿Y por qué Pablo no? Teniendo razones suficientes. Por muchísimo menos, mucha gente se quita la vida de lo que el apóstol Pablo vivió. Es más, Pablo ni siquiera avaló un eventual suicidio de un cristiano. Mucho menos insinuó la opción para un cristiano de salir por la puerta falsa del suicidio. Y mucho menos asegurar o enseñar que el que se quita la vida se va al cielo. Para nada. Termino leyendo 2 Corintios 4:7 y dice así: cuando Dios nos dio la buena noticia, o sea el evangelio, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. O sea, él decía, yo soy como una vasija, y lo que depositó, eso es lo valioso del evangelio. Ahora, ¿en qué consiste el evangelio? ¿En un evangelio con la opción de muerte o de vida? Pregunto. Pues de vida. Bueno, continúo. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios. El mensaje de Dios es tan poderoso que puede sacar a la persona más deprimida del hoyo más profundo, como a Job, como a Elías, como
Jonás, como a Pablo, como a Pedro. Ese mensaje es poderoso. No creo que haya opción de que ese mensaje se haya rebajado su poder para tener la opción. Pues me encierro en mi cuarto, prendo fuego, agarro un cuchillo y me tiro sobre él, agarro una pistola y me tiro un balazo. Pero para nada, ¿en qué mente cristiana cabe eso, hermanos? Bueno, al menos Casa de Oración reprueba esa enseñanza. No coincidimos con ella, porque lo que me dice la Biblia es otra cosa, y Pablo lo está diciendo. La buena noticia, el poder, tiene un poder, es el mensaje de Dios, no de nosotros que somos tan frágiles como el barro, pero el mensaje tiene poder. Dice el versículo 8, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. O sea, en otra parte dice que sí se entristecía, pero no al grado de decir ya, Timoteo, traspásame con la espada. No inventen. ¿De dónde? Entonces dice, sí, tenemos muchas dificultades, pero no nos desanimamos al grado de, ya no tengo esperanza. No, tenemos preocupaciones, sí, tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, y ya como sufrieron la persecución, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo, y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Qué vida tan difícil, hermanos. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida. Él dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Jamás puede producir en la vida de un creyente o de un cristiano, el quitarse la vida. Y si alguien lo logra, es porque era como un Zimri, como un Aitofel, como un Saúl, como un Judas, que traicionaron, mintieron, asesinaron, pero nunca confesaron sus pecados y nunca salieron de ese hoyo de la depresión y decidieron terminar con su vida. No, hermanos, eso no es para nosotros. Reprobamos ese mensaje. Creemos que el evangelio es vida, da vida. ¿Quién no ha tenido esos tiempos difíciles? Todos. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha levantado con su palabra? A ver, digan amén o no digan. Yo he tenido momentos difíciles, pero jamás por acá, no, encuentro mucha palabra de Dios que me levanta, que me da ánimos para continuar. Y cuando leo la promesa de Apocalipsis, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y se acabó. Pero aguanten, cristianos, como verdaderos cristianos, porque el que decide quitarse la vida y lo logra fue un apóstata, porque negó el poder de Dios, negó el poder del evangelio y negó que Dios es fiel para perdonar sus pecados y decidió tomar justicia por su propia mano, pero el fin es de perdición eterna. Había que decirlo y se dijo, como dicen por ahí. ¿Cuántos creen que el evangelio es el poder de Dios para salvación? Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Y con tus manos levantadas en señal de rendición, reconoce tus pecados. Dile, Señor, sí he pecado, mi pecado está delante de ti. Reconozco mis rebeliones, Señor. Quiero salir de este hoyo, de este vacío. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Necesito tu paz que he perdido. Pero confieso mi rebeldía. Confieso mis sentimientos malos, mis maldades, mis rebeliones, Señor. Bórralas. El apóstol Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Señor, confesamos nuestros pecados. No queremos atesorarlos. Queremos que estos sean limpiados, borrados, y que no haya nada que tú nos acuses de iniquidad, de maldad, Señor. Solo tu sangre preciosa nos puede limpiar de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades. Y hoy reconocemos, Señor, que hemos pecado, que hemos fallado. Ayúdanos, danos tu gracia. Tu sangre nos limpia de toda maldad, Señor. Necesitamos estar al día, con convicción de que pecado acumulado va endureciendo el corazón y podemos terminar en la apostasía, como esos hombres que mencionamos, que tomaron la vida en sus manos, hicieron justicia por sí mismo y en un acto irracional se quitaron la vida. Pero oramos por aquellos que sí tienen enfermedades, que los pueden meter en situaciones así. Pero nuestro tema que tú quisiste enseñarnos hoy es de confesar nuestros pecados para no atesorarlos y terminar como estos hombres malos terminaron. Lávanos, Señor, y seremos limpios. Tu sangre nos limpie de toda maldad, todo pecado, Señor. Ahora con tus manos levantadas dile: Señor, yo recibo tu perdón, pero reconozco mis rebeliones, reconozco que yo soy. Y así como David, que trató de esconder su pecado, finalmente lo confesó y quedó registrado en la historia a pesar de los feos pecados que cometió, como un hombre conforme al corazón de Dios.
whisper through the haze, electric heart in endless maze. Neon dreams in urban sprawl, shadows dance on concrete walls, lost in echoes faint and far, haunting beats like an old guitar. Falling deeper, labyrinthine through the static, thin and fine. Whispers call from other side, voices buried in the tide. Voices buried in the tide. Haunting horror is female guide, twisting paths where secrets hide. Scents and strings entwine the night, broken souls and shattered light. Rain like tears, it blurs the view. Worn out streets, a world askew. Shattered glass on jagged ground, silent cries without a sound. Falling deeper, labyrinthine through the static, thin and fine. Whispers call from other side, voices buried in the tide. Falling deeper, labyrinthine through the static, thin and fine. Whispers call from other side, voices buried in the tide. City sleeps in shades of gray, alone we walk this lonely way. Memories flicker like old films, echoes of forgotten dreams. Whispering winds carry tales of lives entwined in urban tales. Lost in neon we find grace in the shadows of